Natalia Ariño, que es economista de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, para que nos cuente un poquito. Natalia, ¿cómo andás? Buen día, Walter te saluda. Hola Walter, muy buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué tenemos esa sensación que te dicen 2,2, qué sé yo, y vos decís, no puede ser, si yo cuando voy a comprar la comida, nada que ver? Bueno, lo que sucede es que el índice de precios del consumidor, que es el índice por el cual se estima la inflación, tiene en cuenta un consumo promedio de bienes y servicios para el hogar, lo cual no quiere decir que todos los hogares consumamos lo mismo, ¿no? Cada familia tiene sus particularidades de consumo, no es lo mismo los precios que hay en diferentes partes del país, porque hay variaciones también. Entonces, eso hace que, bueno, cuando uno ve el número de inflación y ve las cuentas de lo que uno va pagando cuando va a hacer las compras, cuando paga los servicios, cuando paga la mutual, o incluso, bueno, ahora que ya arranca el colegio, próximamente la escuela, bueno, hay diferencias y uno lo siente en el bolsillo. Y también, por otro lado, en este último tiempo cambió también la composición del gasto, ¿sí?, en el hogar, en donde, bueno, tras el aumento de las tarifas de transporte, de todo lo que tenga que ver con el rubro de comunicación, que antes estaba planchado, estoy diciendo antes del 2024, bueno, ahora necesitamos más dinero para pagar ese tipo de gastos, esos gastos fijos que tenemos en el hogar, que antes, en términos de proporción, eran menores. Y cuando uno ve la evolución, por ejemplo, del último año, estos rubros, como te mencionaba recién, estuvieron por arriba de la inflación, entonces también tiene sentido, bueno, que haya cambiado la composición de gasto de la familia, que por lo tanto también, bueno, no lo esté captando quizás al 100% la inflación, el número de inflación. Uh-huh. Perfecto. Bueno, también hay otro detalle, digo, que a la hora de tomarse la inflación se mezclan distintos rubros que por ahí muchas familias no lo tienen como gasto, ¿no?, dentro de la casa, y eso lleva a que se baje el porcentaje. Sí, por eso te decía, el índice de inflación toma patrones de consumo promedios, ¿sí? Que por eso te digo, cada hogar tiene su particularidad, no es lo mismo lo que puede llegar a gastar una persona que vive sola, a una familia que son 4 integrantes, con pequeños que van al colegio, que tienen otro tipo de gastos, o una familia más grande, digamos. En eso cambia bastante. Incluso en la página del INDEC hay una parte en donde cada uno puede ingresar y calcular su propia inflación. ¿Sí? Te da la opción de poner los gastos que has tenido en diferentes rubros, por ejemplo, la alimentación, el gasto en la prepaga, en transporte, etcétera, y te calcula cuál sería tu inflación, adecuándolo, por supuesto, a tus patrones de consumo, que eso está bueno por ahí para chequear si está en consonancia de lo que se publica a nivel nacional con la realidad de tu hogar. Uh-huh. Perfecto, claro, porque ahí tenemos un problema que muchas veces no nos termina coincidiendo, ¿no? Y marcabas claramente la diferencia que existe entre algunas provincias. Sí, por supuesto, no es lo mismo la inflación que tiene, por ejemplo, la Patagonia que en el noroeste argentino, que generalmente suele ser un poco más costoso, lo que tiene que ver con el Gran Buenos Aires. Hay diferencias regionales en ese sentido. No es la misma inflación para todos, suele haber algunas regiones que están por arriba de otras. Uh-huh. ¿Ven caída en el consumo de algunos productos? Hay caída, por ejemplo, he visto en el último año en lo que tiene que ver con lácteos, uh-huh, algo en carnes. Si uno, está bien que, por ejemplo, si uno compara también datos del INDEC con la encuesta que se hace a los supermercados para ver cómo van evolucionando las ventas y el consumo, ha caído al compararlo con el año pasado. Pero ¿qué pasó? También hay que tener en cuenta que el año pasado, por ejemplo, si comparás diciembre-noviembre contra noviembre-diciembre del año pasado, fue una coyuntura bastante particular, porque entre noviembre y diciembre del 2023, recordemos que muchas personas iban a estoquearse por ese miedo a la devaluación, sí, al aumento brusco de precios. Entonces quizás compraron mucho
se vendió mucho, se consumió mucho por ese efecto, y al compararlo con los datos del 2024, fines del 2024, pareciera que cayó el consumo drásticamente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa particularidad. Pero bueno, sí hay un límite que está poniendo el poder adquisitivo de los sueldos, que si bien la inflación viene bajando, el poder adquisitivo, bueno, como decíamos recién, viene ahí luchándola por por este cambio en los gastos en el hogar, ¿no? Claro. Incluso, perdón, te sumo un dato más, Sí. cuando uno ve el último año, ¿sí? Todo el 2024, los sueldos le han ganado la inflación, que esa es otra discusión. Porque si la inflación viene bajando y el sueldo le viene ganando la inflación, yo siento que compro menos con la misma plata, ¿sí? Porque eso es lo que se escucha también un poco en la calle. Claro. Algunos los afecta más, otros menos, por supuesto. De nuevo, depende la característica que tenga cada uno, pero bueno, sucede esto también, que algunos rubros han estado por encima de la inflación general y que, bueno, está muy presente también en los hogares. Claro, porque, por ejemplo, cuando... justo eso te iba a preguntar. Digo, cuando el presidente agarra y dice, los jubilados le están ganando a la inflación. Y viste como que se quedan mirando el tele los jubilados y dicen, ¿pero dónde? Sí, de pronto, no, bueno, pero hay otras particularidades, porque de pronto una parte de los jubilados ha dejado de acceder, por ejemplo, a los medicamentos que antes los tenían gratuitos. O incluso el jubilado también paga los servicios de su casa. Seguramente también vieron que aumentó la luz, el gas, el agua, entre otras cosas, los medicamentos. Entonces, bueno, cuando uno ve rubro por rubro, estos están por arriba de la inflación general. Mira, por ejemplo, lo que es vivienda, el rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, ¿sí? Es un rubro bien de la casa, ¿no? Bien del hogar. Sí. Aumentó en el último año, es decir, diciembre del 2024 contra diciembre del 2023, un 248%, frente a una inflación que fue del 118% general, ¿no? Inflación general. Entonces, bueno, ahí ya tenés una pauta de que tuviste que destinar más dinero para pagar esos servicios de lo que destinabas antes, y que además estuvo por encima de la inflación. Entonces, eso perjudica a un jubilado, a un trabajador en el sistema formal, y también ni hablar a una persona que está en la informalidad. Claro, totalmente. Bueno, Natalia, te agradezco muchísimo por el contacto y que tengas una excelente jornada. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Natalia Ariño, economista, es integrante de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Bueno, ahí nos da un poquito, ¿no? Algunos tips que tienen que ver con esta situación, ¿no? De la inflación